Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos al cuarto vídeo de la sección Trucos y consejos para la cría, donde como siempre os iré explicando una serie de trucos y consejos para aumentar las probabilidades de éxito durante la cría. ¡Empezamos! Un pequeño truco para hacer que las plumas de nuestros canarios luzcan un plumaje más brillante y vigoroso, aparte de una buena alimentación rica y equilibrada, es añadir al agua de la bañera unos 10 ml de vinagre de manzana por litro de agua. Un consejo muy importante y unido al anterior es que cuando coloquemos las bañeras se las retiremos al cabo de unos minutos para evitar que los pájaros defequen en el agua y puedan transmitir enfermedades, ya que justo antes de bañarse suelen beber agua de la bañera. ¿Habéis ido a coger un huevo y se os ha roto un poco? ¿O os habéis encontrado que un huevo tiene una pequeña grieta? Tranquilos. Si el daño que tiene el huevo es superficial y no se ha dañado la membrana interior, bastará con aplicar un poco de esmalte de uñas en la rotura para evitar que se pudieran originar bacterias que afectaran el desarrollo embrionario del pichón y si todo va bien, nacerá en la fecha prevista de eclosión. Si queremos mantener una cierta temperatura en nuestro aviario y queremos instalar algún tipo de calefacción, lo más conveniente es que utilicéis estufas eléctricas tipo radiador y nunca, bajo ningún concepto, utilizar aparatos con llama, ya que consumen oxígeno del ambiente y pueden afectar a nuestros ejemplares. Durante la temporada de cría es conveniente no molestar continuamente a los reproductores para evitar comportamientos indeseados. Especialmente en época de cría tenemos que intentar no molestar a las canarias a primera hora de la mañana, ya que normalmente las hembras ponen sus huevos a esta hora y así conseguiremos que estén tranquilas y se relajen. En algunas ocasiones los huevos, a pesar de ser fértiles, no llegan a eclosionar o nos encontramos que el pichón no ha sido capaz de romper el huevo. Esto puede ser debido a muchas circunstancias, entre ellas a la humedad. Por lo que un truco para facilitar la eclosión de los huevos es pulverizarlos un poco días previos a su eclosión para aportarles esa humedad que necesitan y aumentar las probabilidades de que los pichones nazcan. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis anillado a un pichón y la canaria le quita la anilla? Un truco para que esto no ocurra, como os dije en un vídeo anterior de esta sección, es colocarle un trozo de esparadrapo alrededor de la anilla para camuflarla. Y además, otro truco adicional es anillar a los pichones a última hora de la tarde, para que la canaria se eche encima de ellos y se olvide en ese momento de mirarle las patas. Alguna vez hemos vivido, o si no, hemos ido a hablar a otros criadores de los pichones con patas de rana. Esto puede deberse a que el pichón haya nacido con ese defecto o bien ha podido ser provocado en el nido. Un truco para evitar en cierta medida las patas de rana es colocar nidos o materiales con los que los pichones se puedan agarrar bien con sus uñas, como por ejemplo nidos de cuerda o de poliéster. Si por el contrario colocamos nidos de plástico, el pichón no se podrá agarrar bien y tenderá a abrir las patas para buscar el equilibrio, lo que acabará provocándole este defecto. A veces nos ha ocurrido que durante la cría los padres comienzan a arrancar las plumas a los pichones, bien por exceso de celo o bien para comenzar una segunda puesta. Un truco para solucionar este problema es que la pareja siempre tenga a su disposición material para la construcción del nido y además mezclar junto al grit o en un recipiente aparte un poco de sal gorda. Con estos pequeños trucos evitaremos que los reproductores le arranquen las plumas a su prole. Un truco para incitar a que los padres embuchen a sus pichones es colocarle un posadero junto al nido. De esta manera, cuando los padres se posen en la percha, los pichones lo verán y se levantarán para pedir comida. Un truco para evitar algunas bajas a la hora de independizar a los pichones de sus padres y alojarlos en las voladeras para que se ejerciten y se desarrollen de la mejor manera posible es meter con ellos algún macho adulto que sea buen criador, ya que así, si hay algún pichón atrasado, puede alimentarlo y terminar de destetarlo completamente. Una vez más, espero que este cuarto vídeo os haya sido de utilidad. Ya sabéis que si queréis compartir algún truco o consejo para sacarlos en mis siguientes vídeos, me lo podéis dejar en los comentarios, compartís el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores y como siempre, les espero en el próximo vídeo.